Un príncipe, hay varios príncipes. Don Fariñas, si empieza esto a sonar, venga por aquí esto. Muy buenas tardes, en este 13 de abril. Hay tantas cosas y la vida, no mire arriba, ¿qué hago? ¿Ok? Ahí está bien. Y la vida sigue su agitado curso. No, mire, todo eso está descontinuado. Y la vida no se detiene, prosigue su agitado curso y nosotros estamos aquí en este 13 de abril con muchas informaciones. Tenemos un invitado muy especial porque debemos seguir con la cotidianidad a pesar de la agenda que nos quieran imponer. Cuando las autoridades tienen que estar constantemente asumiendo una actitud de reacción y de agresividad y de explicación y de justificación, lo que uno intuye, si no es de la masa ágrafa y comprometida, es que algo no funciona. Nosotros recordábamos, los adultos mayores de este equipo, incluyendo a don Julio, a don Miguel, la época de don Eugenio Cabral, aquel hombre, todavía Valentín no había nacido, que anunciaba los fenómenos meteorológicos, pero con un margen de fallo extraordinario, aunque con mucha voluntad de servir, muy bien intencionado. Pasó de don Eugenio, vino aquel asunto del Pidio Báez, más que vergonzoso, con el huracán George, y después nos fuimos modernizando, fuimos respetando UNAMED, que ahora es el Instituto Dominicano de Meteorología, el COE. Siempre tenemos que encomiar el trabajo extraordinario y alimentar uno de los funcionarios con el ego que compite con otro, con el manda más. Porque la verdad que uno no puede referirse al señor Boca Rosa, que ahora es el macho de mujer, y uno no puede referirse a ese señor porque es lo más sensible. Miguel mira y él dice, porque esos pequeños detalles de la política no le gustan, pero me refiero al intocable e infalible del COE. Ese señor ya él llegó a un punto que él se ofende cuando uno dice, ay, hay una brisa, y él no lo ha avisado. Entonces lo que está es reaccionando. ¿Por qué? Porque no han acertado en los últimos y más recientes pronósticos, y el cambio climático ha sido la excusa y la justificación que todos asumimos, porque es verdad. Yo soy puertoplateña y lo que ha ocurrido en Puerto Plata es sencillamente catastrófico. Ríos de pequeña correntía se han convertido en cataratas. Montellano se ha convertido en un pantano. Era un montellano y ahora es un pantano. El río Camus se creció más allá de lo predecible. Los puentes están rotos, las cañadas desaforadas. Eso es así. Pero entonces, por lo menos, si los radares de aquí no funcionan, entonces tuvimos que recibir un boche de John Morales y decir, ustedes no saben ninguno lo que están diciendo. Señores, el fin de semana se iba a suspender un concierto de un artista absolutamente querido y popularísimo porque dijeron que iba a caer un diluvio bíblico y no llovió. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se cansaron, ya no tienen interés, ya llegaron al límite de su poder y de su eficiencia, todas esas autoridades, es lo que me refiero. Bueno, yo no me explico porque los pronósticos no son originados aquí en la República Dominicana, porque el Servicio Meteorológico Dominicano está afiliado y recibe todas las informaciones de los servicios meteorológicos. Pero ellos tienen sus mecanismos aquí, don Miguel. Bueno, sí, porque tiene que haber un organismo. Lo que yo creo que donde está en la falla es en la reacción, en la preparación, en las medidas preventivas que se adaptan ante la inminencia o la posibilidad de un huracán o de fuertes lluvias anormales, como son las que han estado cayendo sobre el territorio nacional. Pero cada vez que el Servicio Meteorológico Dominicano dice que va a llover, llueve. Es decir, el problema no está ahí, porque esa información está sustentada en los servicios meteorológicos grandes que vigilan toda la atmósfera de la zona donde vivimos, de los Estados Unidos. Donde yo creo que está en la falla es en las medidas que se toman para prevenir las consecuencias de esa lluvia. Y el miedo a tomar las medidas pertinentes. Sí, claro, no, que no podemos sacar a los fulanos de aquí porque entonces protestan. Y fíjense si es real lo que estamos planteando, que desde hace 3 días, la cara ahora de aviso meteorológico es la del presidente, porque él es el que tiene el traje de amianto.
como el de los bomberos, para que el fuego no lo queme. Él es la cara de la perfección, de la ecuanimidad, todo cae ahí, y usted siempre lo ha dicho, sobre sus hombros está el gobierno. ¿Sabe que en la época del gobierno del PLD, no recuerdo si bien si fue en los primeros años de Leonel Fernández o en los últimos de Danilo Medina, se habló de la posibilidad o de la conveniencia de crear centros de refugiados que sirvieran también para el almacenamiento de vituallas y de alimentos para en caso de emergencia en cada zona? Porque como aquí no hay un servicio aéreo en caso de emergencia, por ejemplo, por las condiciones de la carretera, porque no hay suficiente helicóptero, se habló de la posibilidad de tener en cada provincia o por lo menos en muchas provincias esos centros de distribución de alimentos que sirvieran también para refugiar personas en caso de un desastre, en aquellos sitios donde la gente pierde su vivienda o tengan que salir por razones de seguridad de los lugares donde viven porque son muy vulnerables. Pero nada de eso se ha hecho. Bueno, y también tú escuchas a las personas diciendo, ya, yo no quiero solo la comida. Bueno, el día del café pasó, nunca desapercibido, pero con todos estos problemas, estos inconvenientes, estos percances. Y recibimos, muy agradecidos de Indocafé, este presente de café arábigo. Bueno, pero tú debes tomar mucho café porque te viven mandando fundas de café. Para eso, pero es el día conmemorando una marca país, prácticamente. Sí. Mira, y lamentamos... ¿Sabes que el café es la bebida que más se toma en el mundo? Claro, más que el whisky, claro, más que la cerveza. Claro. Valentín tenía esa discusión el otro día que nos reunimos en un sitio que él va siempre a hacer. Y uno de los mercados más grandes del mundo agrícola. O sea que café. Valentín se ha dedicado a la vida gourmet. Sí, y entonces claro, él tenía ahí una bebida y dijo, príncipe. Sí. Miren, lamentamos confirmar una noticia que de verdad nos entristece. Y es el fallecimiento de Carlos Batista. Yo pensaba que era ese mismo. El hombre el de las corbatas, muy querido. Wow. Y le decía a don Julio Jacín que hay un aspecto de la vida de Carlos Batista y por eso teníamos una relación muy, muy cercana. Él fue militante del Partido Comunista Dominicano. Yo lo sé. Él tenía un personaje, pero de verdad lo lamento mucho, mucho. Y más cuando se van esos personajes que han formado parte de nuestra vida. Después de haber nacido, solamente uno tiene dos cosas que te esperan: la muerte y los impuestos. Valentín Medrano, yo no sé, y usted una vez me contó que nunca pensó dedicarse al derecho penal, pero la vida lo puso en ese camino y usted no se va a devolver. Pero quizás en sus ensoñaciones, allá en su Boca Chica precioso y querido, usted no evaluó la posibilidad de representar a un integrante de la Procuraduría General de la República. Usted fue defensor de muchos fiscales, pero por sus derechos laborales y por sus demandas reivindicativas, que eso es bueno que lo digan, porque piensan que usted es un francotirador de la institucionalidad. Y ahora tiene este percance. Vamos a hablar de derecho procesal y cuál es el estado ahora mismo de este caso y de su representado y siempre bienvenido. Y no se parece como en el pasado con el señor aquí, su cómplice. Sí, muchas gracias por la... Pero él no me ha defendido nunca, afortunadamente. Por la oportunidad. Bueno, no en derecho penal. No en derecho penal. Gracias por la oportunidad. Estar sí frente a la dignísima, excelsa y cara Carmen Inver Brugal, que es más que un ron. Póngase serio. Asuma el espacio. Asuma el espacio. Y de don Miguel Guerrero, que fue mi compañero. A los dos lo extraditan. Por muchos años en un programa radial. De que siempre hacíamos, increíblemente, don Miguel, siempre comentábamos los comentarios de Carmen Inver Brugal. Sí, claro. Siempre comentábamos los comentarios de Carmen Inver Brugal durante... Por eso don Bienvenido dijo, pero estos muchachos tienen que venir para acá. Mire, muy lamentable la información que se confirma de la muerte de don Carlos Batista Matos. Carlos Batista Matos. Un hombre que llenó un espacio interesantísimo en la vida dominicana, más dado al espectáculo, al mundo del espectáculo. Sí.
y con un personaje característico, porque es Carlos Batista y Carlos Batista el personaje. Que cuando lograba... El hombre de la corbata. El hombre de las corbatas, sí, que cuando lograba uno desdoblarlo y conocer al ser humano maravilloso, y con esa historia que la mayoría de la gente desconoce, como bien apuntaba doña Carmen, en el sentido de haber tenido una participación histórica importante en las luchas intestinas de la República Dominicana, haber asumido posiciones que se pudiera decir incluso que parecieran antítesis de lo que terminó siendo. Un gran hombre, lo lamento de verdad muchísimo, y a sus familiares mis sinceras condolencias por la muerte de un gran dominicano. Pues bien, sí, ciertamente, como usted apunta, dignísima, excelsa y cara amiga, admirada siempre, nosotros, sí, nosotros hemos tenido una vida muy ligada al Ministerio Público. Aunque desde la cúpula traten hasta uno de meterlo preso, muy probablemente, ¿verdad? Pero la cúpula de hoy era mis aliados de ayer. Porque las luchas que hacíamos ayer beneficiaban a la generalidad de los fiscales. Y por ejemplo, entre los clientes míos, esos 100 fiscales a los que representábamos, está Mirna Ortiz, directora del PEPCA. Ahí está la comunicación. Eso es lo bonito, de que esos procedimientos son imborrables, están ahí y cualquiera públicamente puede acceder a esa información. Y Wilson Manuel Camacho Peralta, director de persecuciones. Es Robespierre, yo le digo. Sí, bueno, él y ella estaban entre las personas que... Pero que no termine como Robespierre. Bueno, el caso es que sí, ciertamente tampoco yo pensaba que en algún momento tendría que vérmelas, que en algún momento de este año y de esta realidad histórica iba a tener que verme defendiendo un fiscal, pero no es la primera vez que defiendo un fiscal en materia penal. De hecho, yo siempre he dicho que los fiscales tienen una cláusula no escrita en su contrato de trabajo con el Estado, y es que cuando caigan en desgracia tienen la representación penal, en el caso que así lo necesiten, o disciplinaria, de Valentín Medrano Peña. Eso no está escrito, don Miguel, en ningún lugar, pero sí se entiende que es así. E inmediatamente ocurre una afectación, un daño, un ajamiento de las garantías penales sustantivas de estos nobles héroes anónimos, porque en el Ministerio Público hay muchos héroes anónimos, los que hacen el trabajo, y solamente 3 héroes públicos, o 2 héroes públicos, porque los demás pasan sin pena y sin gloria, a pesar que el grueso del trabajo recae sobre ellos, pero pasan sin pena y sin gloria y no reciben el reconocimiento público que debieran. Entonces nos encontramos en una situación, desde el punto de vista procesal penal, en la actualidad, en que el proceso está sobreseído por el hecho de que cursó en la última audiencia una recusación de conformidad con lo que establece el artículo 78 del código ya derogado, del Código Procesal Penal, y le subieron unos números, que obliga a que durante una acción recursiva de esta índole, el juez tenga que apartarse del proceso momentáneamente hasta que el órgano superior decida al respecto de la viabilidad o no de esa recusación. Y por ahí debemos comenzar, porque es evidente que no es a tratar un caso que tiene los canales procesales correspondientes para tratarse. Pero a muchas personas le ha sorprendido que, bueno, yo me imagino que lo que ustedes quieren es rapidez ya para que se decida la medida de coerción, que ustedes pidieran la recusación de la magistrada. ¿Por qué hacen eso? Más que rapidez, más que agilidad, celeridad, más que economía procesal, nosotros lo que queremos es que haya una administración prístina y acorde con el procedimiento legalmente instituido por el legislador dominicano con respecto a este proceso. Y hay algunos asuntos que nosotros entendemos que van a ser discutidos, dilucidados durante el desarrollo de la audiencia de medida de coerción, que de alguna forma podrían lacerar, por así decirlo, o afectar lo que se exige de todo juez, que uno quiere que sea un juez independiente e imparcial, pero la imparcialidad de la magistrada podría estar afectada por una simple razón, o sea, de lógica. Y yo he dicho siempre, mira, nosotros tenemos figuras jurídicas que están insertas en la norma, pero que la mayoría están en desuso. Por ejemplo, esta misma figura, la recusación. En el
90% de los casos la recusación es rechazada. ¿Pero y por qué está afectada? Le explico ahora. Pero que usted diga, bueno, mira, la Corte Europea de Derechos Humanos ha dicho, cuando haya una afectación entre un dislate, lo que sea, un encontronazo que exista entre el juez y una de las partes, el juez lo que tiene que apartarse porque él no tiene interés en ese proceso. Sí, inhibirse. Sí, inhibirse inmediatamente. Está en el Código Procesal Civil. Claro, porque no tiene interés en el proceso. Ahora, que las causales que se esgriman no estén de acuerdo perceptualmente, en su percepción, con lo que ocurre en la realidad, bueno, pues usted lo puede esgrimir, pero también debería eximirse de participar en el proceso. ¿Por qué lo hacemos? Simple, mire, nosotros no ponemos en tela de juicio la honorabilidad de la magistrada. Nosotros no cuestionamos el histórico decisional de esa magistrada, muy por el contrario, hemos dicho que es plausible. Le hemos dado un espaldarazo incluso cuando hemos tenido la oportunidad, porque es una persona que merece ya dentro de la carrera ascender, incluso llegar a las altas cortes. Ahora bien, ¿qué es lo que nos motiva? Simple, don Miguel. Ningún juez debe decidir respecto a los cuestionamientos que se hagan a sus decisiones. Fíjense que nosotros tenemos en el Código Procesal Penal, los artículos 207 y siguiente, tenemos una figura que se llama el recurso de oposición dentro de la audiencia, para decidir con respecto a asuntos que se hayan escribido dentro de la audiencia, que sean incidentales y que no son susceptibles del recurso de apelación, por ejemplo. Y usted hace un recurso de oposición, pero usted sabe que estadísticamente en el 80 y tanto % de las veces esos recursos son ratificados. Por vía de consecuencia, el juez no acude a revisar su decisión y aceptar que ha errado, por ejemplo. Eso es retractarse. No se retracta. Exactamente. En el 80 y tanto % no hay retractación. Pero ¿por qué comenzando esto? Bueno, no Valentín, ustedes deciden recusar. Debió hacerse antes, y debo decirle la causal, porque no lo he establecido. Debió hacerse antes porque nosotros desde el día cero, la magistrada que ha administrado hasta ahora en buen derecho las audiencias, lo que nosotros vamos a atacar son los autos, las resoluciones que previamente ella esgrimió, que ella emitió. Y por eso el asunto se tardó. ¿Por qué se tardó? Porque se ordenó que de forma material nosotros pudiéramos realizar una reunión con el imputado, que es un procurador fiscal, y la orden que se destinaba a las personas que los resguardan en el día de hoy, que es la carcelita del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, no plugó en las autoridades a las que iba dirigido. Por vía de consecuencia, nos fue impedido hasta el día jueves pasado, que a las 10 de la mañana se dispuso por un dispositivo también por parte de la dignísima magistrada, se dispuso que ellos prestaran la facilidad de que nos reuniéramos más allá de los cristales con un telefonito que hay y todos los abogados. Entonces fue ese el único día que pudimos nosotros armonizar la defensa técnica con la defensa material. Y de ahí surgió obstrucción no por parte del sistema de justicia, sino un tanto por una inobservancia del sistema penitenciario. Pero cuando pudimos confluenciar las ideas y llegar a un punto común, pues nosotros decidimos en conjunto que tenía que producirse. ¿Por qué? El por qué. Que la gente tiene que entender el por qué. Mire qué es lo que ocurre. Contrario a lo que ocurre con la Constitución de la República en el artículo 40, numeral 15, don Miguel, que establece, doña Carmen, todo aquello que la ley no le sea prohibido por ley a un ciudadano, le está permitido. Todo lo que una ley no le prohíbe a un ciudadano, le está permitido. Pero ocurre con los funcionarios al revés. Todo aquello que una ley no le autoriza hacer como funcionario, le está prohibido. Entonces, ¿qué ocurre? El artículo 379 del nuevo Código Procesal Penal, Ley 97-25. Que antes era el robo en el penal. Sí, 379. Sí, pero es en el penal, sí. Ese artículo 379, que era el robo y que no lo es, porque estamos hablando de un asunto procesal, establece claramente quiénes pueden participar como
agentes encubiertos o lo que se conoce como agente bajo reserva. Llegó al punto que a la opinión pública le ha interesado del primer momento. ¿Qué es eso de agente encubierto y cuál es la trampa en la que ha caído el magistrado? ¿Qué ocurre? O que le ha atendido, dice usted. Sí, no, y es así. ¿Qué es un agente bajo reserva? Empecemos por dividir los vocablos que componen esta figura jurídica. Primero es agente y después bajo reserva. Agente implica que sea parte de la Policía Nacional o de los cuerpos investigativos del Estado, es decir, tiene que ser parte del Estado. Se toma. Pero hay un asunto. Esto solamente aplica para investigaciones de tipo complejos. Incluso está bajo el epígrafe, te lo busca en el artículo 376, que inicia y dice procedimiento para asuntos complejos. Entonces, primero, este caso no es complejo. Y segundo, la persona que se autorizó a participar en un símil que se encuentra en el artículo 16 de la ley 155-17, que es la ley sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, establece la denominada entrega vigilada o entrega controlada. Es controlada y es vigilada, ¿por qué? Porque la etapa preparatoria tiene una figura jurídica que se llama juez control, que controla la investigación. ¿Pero qué es un control de investigación? Es poner los límites que dice la ley que tiene que tener el poder punitivo del Estado, que no puede andar por ahí campeando por sus fueros y haciendo todo lo que le dé su santa voluntad. El Ministerio Público tiene unos límites. ¿Cuáles son los límites? La ley. ¿Y quién vela por el cumplimiento de la ley? El juez. Entonces, ¿qué ocurrió? Primero, tiene que ser un agente. Ya lo dijimos, ¿verdad? Y segundo, no existe en ninguna norma la delegación. Es decir, que nadie se puede subrogar. ¿Y cuál ha sido la delegación aquí? Que en lugar de ser un agente de la policía o de los cuerpos investigativos, el autorizado se llama Roberto Canán, un civil que estaba siendo investigado en un caso denominado Senasa, que por sus grandes vínculos, que después saldrán a relucir, y por eso nosotros solicitamos que la medida de coerción sea conocida a puertas abiertas, con la prensa ahí, porque mire, lo que de ahí va a salir es nauseabundo. Y entonces va a trocar a los buenos de los malos y a los malos de los buenos. Y veremos que todo cuanto se ha creado como parafernalia, como retórica, como narrativa de las bonomías de ciertas figuras jurídicas del país, van a ser no solamente eclipsadas, sino enterradas. Pero es que sus amigos de la PEPCA asumen a los delatores y a los testigos como parte. Aquí hay uno, el de Senasa, que debe ser nombrado ya en la Procuraduría. Porque ellos sostienen las investigaciones. Entonces esta persona debe ser parte. 2 o 3. El problema es que el que ellos lo asuman como tal no quiere decir que la ley lo permita hacer. Pero es un colaborador. Pero hay que entender que el límite legal, que la ley es para eso. ¿Qué es la ley? La ley es de cumplimiento general. Es de obligación para todos los ciudadanos. Entonces usted no niega el hecho, sino el instrumento que permitió supuestamente el hecho. No. Lo que nosotros nos hemos entrado en la discusión del elemento, vamos a decir, material de la ocurrencia del tipo penal. Lo digo por lo siguiente. Nosotros denegamos todo y hablamos de entrampamiento. Porque es muy simple. ¿Y si el tipo cayó en una celada? Bueno, a él lo llamaron, vamos a juntarnos. Usted sabe que está prohibido, totalmente prohibido al Estado, que el Estado instigue a una persona, lo motive a participar en un acto delincuencial. No es que haya ocurrido en este caso, ha ocurrido algo peor. Se intentó hacer, pero en definitiva, cuando no se dio, ellos acudieron al plan B. Le voy a decir por qué. Esa persona coincide o acuerda coincidir con este testigo, que es un testigo, don Miguel. Y esta parte es importante señalarla, matizarla. ¿Por qué? Porque hay que buscar el interés, entonces. Porque si es un testigo no tiene que tener ningún tipo de interés, ni ningún tipo, por así decirlo, de
exigibilidad que se le pueda hacer en términos económicos, porque él, dentro del proceso y con miras a una futura sentencia, no tiene ni gananciales ni perjudiciales. Él es simplemente una persona que va a decir, como dice el artículo 194 del Código Procesal Penal, lo que a través de sus sentidos él percibió del ajuste de la conducta, normas proscriptivas en otras personas. Es decir, él va a decir lo que el delito o el crimen que haya cometido una persona que es imputada dentro del proceso. Indefectiblemente de esto debemos decir que ya él fue santificado por los amos de la investigación, por los jefes, las cabezas del Ministerio Público como testigo. Entonces a él no hay que sobornarlo para nada. El móvil no puede existir, don Miguel, doña Carmen. ¿Por qué no puede existir? Porque no hay ninguna lógica. Si usted me dice una persona que puede ser execrado del proceso y que está siendo objeto de investigación, pues es obvio que podría usted decir sí. Se da la posibilidad de que pueda presentarse la necesidad de que una persona, tratando de enriquecerse ilegalmente, teniendo una posición de dominio y que se llama procurador fiscal, pues accione tendente a la consecución de eso. Pero otra cosa peor, que es que todo el mundo sabe, usted lo sabe, doña Carmen, usted lo sabe, don Miguel, que aquí en esos procesos macros de la República Dominicana solamente 2 personas pueden decidir quién es testigo y quién es imputado. Yo tengo una pregunta, porque estoy escuchando a 2 abogados. No. Y yo no soy abogado. Yo soy puertoplateño. Es decir, yo de Boca Chica. Los elementos acusatorios fueron obtenidos legalmente. No. Pero eso es lo que establecimos, don Miguel. Por eso decía Por que eso mismo. Pero yo lo quise poner. Que no está negando el hecho, sino sí, el instrumento. Exacto, sí. Bueno, exactamente. El mecanismo. La ilegalidad de la acusación. Las 2 cosas, porque el problema es que cuando hay una actividad procesal defectuosa, no hay que discutir el fondo, sino la forma. Porque si usted cometió un ilícito para tratar de perseguir, proscribir o evitar que se produzca un ilícito, usted como Estado es el que está llamado jamás en la vida, por ninguna circunstancia, a ajustar su conducta a una norma proscriptiva. Usted es el que no puede cometer delito, usted es el que tiene que llevar todo al pie de la letra. En el supuesto, y sé que por ahí va Miguel, ¿por qué el señor Canán estaba dispuesto a entregarle un vehículo, un reloj y un dinerito al magistrado? Eso solamente está en la narrativa del señor Canán. Eso no existe, no existió, no hay prueba de la existencia de esa exigencia, absolutamente. ¿Y el dinero encontrado en el vehículo? Bueno, también eso es otra, usted lo tiene que poner en duda. Vamos a poner el cronológico de los acontecimientos de ese día. 2 personas se encuentran porque se conocen. Yo vengo aquí. Bueno, la primera vez que yo la vi a usted, ya la conocía, obviamente. Y parece un poema, sí, como de amor. Sí, yo te vi, pero sí, te conocía. Pero cuando pero desgraciadamente ya tú no podías. No, pero cuando acceder a sus reclamos. Cuando la conozco a doña Carmen, pues siempre hay una primera vez para la cosa. Sí. Pues hubo una primera vez, y de esa primera vez de habernos conocido, pues surgió esa empatía. Eso puede ocurrir en cualquier tipo de interrelación. Solamente hay que codearse para poder incluso quererse. Pero punto, teniendo una relación con un civil, con un testigo en una plaza. Sí, pero con un testigo. Eso nada más le gustaba a los cívicos cuando dijeron que los jueces y los fiscales debíamos tomar trago con ellos y debíamos exponernos. Pero no es un testigo a descargo. Porque usted me dice que un testigo de la escuadra ruda y yo soy de la escuadra técnica. No, somos de la misma cuadra. Incluso eso ayuda más, porque usted tiene una interrelación con una persona que va a servir en su momento para dar informaciones en un tribunal que contribuya a su causa. Pero y muchísimas veces se reunieron en la oficina. Pero es lo que le digo, durante esos primeros encuentros surgió una interrelación. Y obviamente que lo que esto debe producir es estudiar el meollo, la génesis incluso, y al personaje denominado Roberto Canán, que es un personajazo, y hay que ver sus vínculos, quiénes son sus padrinos, porque es un súper personaje que logró, atento a padrinazgo, marginarse de esta investigación, cuando él ha admitido que entregó millones de pesos para una campaña electoral. Y fíjese que cuando dijeron dinero para campaña, a Gonzalo lo llevaron preso por dinero para campaña.
Y aquí todo el dinero pero libre. No, pero escúcheme lo que estoy diciendo. Y el receptor final de ese dinero para campaña, ¿por qué no está preso? ¿Usted no me está entendiendo por dónde voy? El beneficiario de ese dinero para campaña. Hay dos beneficiarios. Sí, los beneficiarios, ¿por qué los beneficiarios no están presos? Entonces, esto es una persecución penal sesgada, la que tiene el Ministerio Público. Es más, sesgada no. Esto es totalmente volitivo. Esto es lo que convenga, incluso pero en un momento determinado. Pero para salir de un adjunto, pero hay procesos disciplinarios que podrían hacerlo. Usted lo está viendo para salir de un adjunto, pero usted no está viendo que ese adjunto está íntimamente vinculado a SENASA. ¿Es para salir de un adjunto o para beneficiar SENASA? ¿Qué usted cree? Bueno. ¿Cuál es el daño mayor o el daño menor? Las que salen agrias no se pagan. No, porque el tema no es salir de un adjunto, porque le voy a decir algo. ¿Cómo ocurren las cosas? Y voy al cronológico de nuevo. Nos encontramos, dime cómo te está, bien, ok, nos vemos. Y él se va de ahí. Lo detienen, estamos hablando de la plaza denominada Bellavista Mall. Él sale de Bellavista Mall, que dicho sea de paso, no fue en los parques de Bellavista Mall. No. Eso fue en un restaurante de Bellavista Mall que está en el frente. ¿Qué es lo que? Ok, nos vemos. Ah, tú estás por aquí, por el parqueo, yo también, ok. Se van, ¿verdad? Y lo arrestan frente a Almacenes Unidos. Estamos hablando de ¿cuántos metros? 100 metros. Cuadra y media. 100 metros, 100 y tanto de metros. Lo arrestan frente a Almacenes Unidos. Revisan el vehículo. Ahí están las imágenes. Pero yo no he presentado una sola imagen. Fíjense que en la solicitud de medida de coerción no hay un audio, no hay un mensaje de WhatsApp, ni hay una imagen sometida como elemento de prueba desde el punto de vista culpatorio. No hay nada. No se va a caer porque pues te lee los labios como yo. Es el Estado que está detrás de eso. Al Estado le interesa que eso germine. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser escrupulosos para que las cosas se diluciden. Por eso que queremos que el pueblo dominicano escuche y vea. ¿Cuál es la relación que puede haber con SENASA? O todo, y Canaán no es el principal testigo de SENASA, que era un imputado, Miguel. Claro, entonces, todo. Con esta acusación lo que él busca es exonerarlo del tema del SENASA. Es que va a ser un extorsionado. Él está exonerado del tema de SENASA, ya lo estaba, y por vía de consecuencia no podía ser extorsionado porque no hay ganancial en extorsionarlo, don Miguel. Sí, pero lo que se cree que y el carro, no, eso es lo que dicen ellos, pero y el carro, ese carro Mercedes-Benz, solamente está en la narrativa de una persona confesamente delincuente que se llama Roberto Canaán. Porque hay que ver, entonces, cuál es la seriedad y cuál es el crédito que usted le puede dar a una persona confesamente delincuente en un proceso con respecto a un segundo proceso del que él pero tiene. Los delatores son próceres ahora. No, los próceres de la democracia. Próceres de la democracia, eso es verdad. Porque aquí, mire, lo que usted diga con su histórico, que es plausible. Usted es una de las personas más brillantes que ha conocido el derecho de la República Dominicana y tuvo en su momento uno de los históricos decisionales más plausibles de este país. Pero lo que usted diga no es nada con respecto a lo que diga Bolívar Ventura, lo que diga este mismo Roberto Canaán o lo que diga Girón. No. Porque esos son padres de la nueva patria y son hacedores de democracia. Mire, cuando comentábamos el caso aquí y en otros espacios, siempre había un asterisco y decía, ay, si, por ejemplo, si don Santiago Jacín hablara, si este joven hablara, ¿por qué hay miedo al si hablaran? Por los padrinos de ese joven. Usted haga una investigación de cercanías. ¿Cómo fue que ese muchacho se libró de ser un encausado en SENASA? ¿Qué necesidad había de hacerlo? ¿Por qué el Ministerio Público tiene la mala costumbre de execrar a las personas de los procesos cuando tú le puedes dar un óvulo, un premio un poquito menor, como reducirle simplemente la condena? ¿Por qué execrarlo totalmente? Busque los padrinos. Desde que usted busque los padrinos, usted se va a quedar petrificada, pero esos padrinos saldrán a relucir. Saldrán a relucir en audiencia. Por eso nosotros queremos que sea pública. Y como le decía, para volver a un tema que yo creo que es medular en el ámbito de discusión de la situación en la que nos encontramos. Sí, porque señor, estamos en la recusación todavía. Sí, estamos en la recusación, pero hay un problema que se va a tener que discutir ahí. Y usted lo sabe más que yo. Usted lo sabe más que yo. Que es el hecho de que ante una investigación iniciada no hay flagrancia. Usted tiene el nombre que lo puso en una orden de entrega vigilada, nombre y apellido y hasta función,
¿Y por qué tiene la función? Porque para usted ser juez de la instrucción especial, tiene que ser porque la persona tenga un privilegio de jurisdicción. Y si tiene el privilegio de jurisdicción, ya usted sabe que es un fiscal. Y entonces, si usted lo va a investigar al fiscal porque usted presume que se está produciendo un soborno, usted tiene que hacerse expedir no solamente la orden para la entrega vigilada, como usted le quiera llamar, no, también tiene que tener una orden de arresto, porque ya usted sabe lo que va a pasar. Entonces, ahí no hay flagrancia, porque la flagrancia, y usted lo sabe mejor que yo, reitero, doña Carmen, que se comete en la actualidad o acaba de cometer. Es un hecho fortuito que se comete en la actualidad o se acaba de cometer, pero el Estado no puede tener conocimiento previo de ese acontecimiento. Pues si lo tiene previo, entonces, las órdenes de arresto. ¿Qué es lo que dice el artículo 224 y 225? Dos tipos de arresto, dice el Código Procesal Penal. Uno, en flagrancia, que es que el hecho se haya cometido inmediatamente o que se acabe de cometer. Dos, a través de una orden jurisdiccional de un órgano competente, es decir, por una orden de arresto. Entonces aquí se violentó. Espérese, dice Fariñas que tenemos que hacer una pauta de un imputado. Pero usted sabe más de lo que está diciendo en sentido general. Pero ¿cuál va a ser el destino de este proceso? En buen derecho, por las razones que usted como pero profesora... ahora... ¿Usted quiere dilatar? Ahora... Le mando un abrazo a Álvarez Aquino. Ahora, profesora de Derecho Procesal Penal, yo no tengo expectativa, porque es que el Estado completo está metido en este proceso, pero no por un interés de un fiscalito. Y le voy a decir una cosa. ¿Un fiscalito? Sí, un fiscalito, en el mal sentido de la palabra. Lo digo por lo siguiente, esa persona, desde el punto de vista de la estructura formal... Álvarez Aquino le mando un abrazo. Un abrazo para don Álvarez Aquino. Desde el punto de vista de la estructura del Ministerio Público, de su organización interna, él no tiene importancia. Y yo lo voy a probar. ¿Y el principio de indivisibilidad del Ministerio Público? En el principio de indivisibilidad, ajá, todas las actuaciones de él, exacto, si son malas, se traducen también al cuerpo. Entonces no es que él es un fiscalito. Pero es una forma de usted cuestionar todo lo que se ha hecho en ciertos procesos. Porque las actuaciones que haya tenido entonces son cuestionables. Que no se anulan por ese solo hecho. Deberían, porque se trata de un asunto ético, de un asunto moral de parte del cuerpo al que se pertenece. Pero yo le voy a decir una cosa para que usted vea si esto es interesante. Yo le voy a poner dos ejemplos que ocurrieron en la misma semana. Y usted me dirá, ¿por qué Valentín Medrano Peña está sentado aquí en esta histórica cabina de radio, con lo que significa esto desde el punto de vista histórico para la República Dominicana, esta cabina de la democracia? ¿Cómo es que Valentín Medrano está sentado aquí dando explicación de un fiscal por unos presuntos $10,000? Porque el elemento material son los $10,000. Usted no puede hablar de ninguno de los otros aspectos que están en el ideario, en el imaginario del señor Canaán. ¿Y por qué no está aquí sentado una persona hablando con respecto a un caso que ocurrió la misma semana dentro del mismo Ministerio Público de una fiscal que incluso con fílmicas se dice que tiene 4 puntos de droga y que cobraba peaje a los puntos de droga? ¿Por qué el Ministerio Público en su cúpula le da más importancia a esta porquería desde el punto de vista imputacional y desde el punto de vista ético con respecto a aquel acontecimiento? ¿Usted no se ha fijado en eso? Aquí dicen que lo interrumpimos y que usted no ha dado los detalles de la conversación. El abogado que sigue el relato a partir de por qué lo detienen en la calle, ¿el dinero estaba o no escondido? ¿De qué se trató la conversación? Mire, en derecho procesal, y usted tiene una de las grandes maestras aquí, frente a usted, si está en el radio, y frente a mí, en términos presenciales, en la realidad. No cambió el que yo conocía, cállese, así que sí. No, pero sigue, el derecho procesal es constitucionalización de las formas. El derecho procesal es forma, la forma en que se deben llevar a efecto los procesos. Y el derecho penal es el qué, o sea, qué es lo que se prohíbe, qué es lo que se proscribe, qué es lo que se persigue, qué es lo que se pena. Entonces, al buen amigo que hace la pregunta, le diré lo siguiente: no existe el reexamen. Así como, por ejemplo, no hay oposición sobre oposición en materia procesal, usted, si en la calle, sin una orden de arresto, me detiene frente a Almacenes Unidos, me revisa mi vehículo y no encuentra nada, usted no tiene derecho a volver a hacer una segunda inspección de mi vehículo. De hecho, esa sevicia
ese cacheo que se ha hecho en mi persona y en el vehículo tiene que ser igual que el procedimiento llevado a efecto con respecto al domicilio, porque el vehículo es una especie de extensión de domicilio, tiene que hacerse bajo la autorización, el levantamiento proscriptivo que establece una orden jurisdiccional de un órgano competente. Nada de eso se hizo. Entonces lo revisan ahí, no encuentran nada. Después se lo llevan arrestado, se llevan el vehículo sin causa probable. Porque después que usted me revisó y no encontró nada, usted no tiene causa probable para ir a llevarme a ningún sitio ni para allanarme. La causa probable es un asunto que aquí, lamentablemente, las jurisdicciones se lo han pasado por donde no deben. Entonces se lo llevan para sede de la Procuraduría y dicen, mira, encontramos esto aquí. ¿Y quién dice que eso no lo plantó usted? Yo digo que lo plantaron. ¿Qué usted dice, don Miguel? Bueno, tiene lógica. Yo digo que lo plantaron. Entonces, vuelvo a reiterar. ¿Pero había alguna animadversión contra este adjunto? Yo entiendo que sí. ¿Y por qué tenían que hacer esto como tan No, pero yo creo que tiene que haber una víctima que no ha sido identificada todavía. Eso va dirigido a una tercera persona. Sí, eso es así. A unas... No, sí. pero es malo pluralizar, don Miguel. Porque decir unas terceras personas. No, una tercera persona. Por una tercera persona. No, es unas terceras personas. La tercera persona puede ser mucho. Exacto, de la tercera persona son muchos. La medida de coerción, que la leí como la ha leído todo el que está interesado en esto, tiene ahí una cantidad de detalles que tú realmente te ruborizas. No, lo que tiene es enunciaciones. Porque le voy a decir una cosa. Supongamos, usted tiene una entrega controlada, ¿verdad que sí? Exacto. Pero ¿y por qué usted no tiene, y es vigilada la licencia? ¿Y dónde están las fílmicas de eso? Para hacerla valer como presupuesto culpatorio en la medida de coerción. ¿Dónde están propuestas eso? No la va a encontrar. No están ahí. Entonces, eso es vaciedad de absoluto. Lo que el Ministerio Público, mire, lo voy a decir con dolor, escúcheme esto. El Ministerio Público de las altas esferas se vale de la incidencia que tiene el Poder Ejecutivo, porque la gente dice, no, que el Ministerio Público es independiente. No, señor, el Ministerio Público es el poder punitivo del Estado, es el representante en el sistema de justicia del Poder Ejecutivo, y ellos, con mira, por ejemplo, que nos encontramos ahora nosotros próximos a la sustitución o ratificación de jueces de las altas cortes, lo que sea que vaya a ocurrir, entonces ellos juegan con todo eso y entienden que sobre la base incluso de la imposibilidad pueden obtener gananciales, don Miguel, porque voy a decirle una cosa y usted me corrige, profesora de Derecho Procesal Penal. El artículo 229 del Código Procesal Penal establece que el ámbito de discusión de una medida de coerción es el peligro de fuga. Y la simple pregunta, no le pregunto a don Miguel porque lo ha dicho de forma reiterada, la simple pregunta, un fiscal del PEPCA, óigame eso, don Miguel, un fiscal del PEPCA no tiene arraigo suficiente en la República Dominicana para ser considerado al margen del peligro de fuga. Don Miguel decía con muchísimo acierto, señor, y para eso no hay que ser juez, para eso no hay que ser juez, simplemente tener sentido común. Don Miguel decía, ¿para dónde se va Jean Alain? ¿Se recuerda? Sí. ¿Para dónde se va? ¿Para dónde se va? Eso sería una misión de culpabilidad. Pero yo quiero recordar lo que ha ocurrido en el histórico de este país. El de al lado de Jean Alain, el Cano Seco se fue. Pero yo quiero recordar lo que ha ocurrido en el histórico de las medidas de coerción de este país, que ha sido una prevaricación judicial clara. Gente que no son clientes habituales del peligro de fuga y por vía de consecuencia de la prisión preventiva, fueron objeto de prisión preventiva por 2 años. Entonces, ¿qué yo puedo tener como expectativa de esto? Depende. Si la política se mete en la sala del tribunal, la justicia va a salir por la ventana. Sí. Mire, aquí dice, y eso sería para el proceso lato sensu, o stricto sensu, porque estamos en el lato sensu, dice, ¿era acaso ese adjunto el único encargado de la investigación SENASA? No, era uno de muchos. Pero cada uno. ¿Sabe lo que pregunta esta persona? Pero cada uno, dignísimo preguntador, cada uno tenía una responsabilidad específica. Por ejemplo, en el derecho procesal penal, la resolución 3869
en sus artículos 19 y siguiente, establece que para hacer valer un elemento probatorio, documental o material, se requiere del testigo instrumental, el testigo idóneo. Entonces, todas las actuaciones que de forma particular la haya levantado, el testigo idóneo de esas actuaciones es él. Hay que ver a quién le practicó allanamiento, hay que ver a quién le practicó arresto, hay que ver, porque todo eso las defensas técnicas van a intentar invalidarlo. ¿Y quién le dio las armas a la defensa técnica? El Ministerio Público. ¿Por qué? Porque SENASA. ¿Y por qué SENASA? Porque SENASA es el gobierno. ¿Quieren más? Otro detalle. Pues yo pensé que te iba a llamar a la Fariña. El testigo es el testigo. Pero esto es histórico. Esto va a ser para un texto. ¿Por qué yo tengo que seguir conversando con el testigo si ya me ofreció lo que yo quería? Sigo pensando en la indivisibilidad del Ministerio Público, no en su cliente. Y si ya le ofreció... Porque eso no ha cambiado, eso es uno. Y si siempre yo decía en la clase que el fiscal de Salcedo es el mismo fiscal del distrito. Único e indivisible. Claro. Y unidad de actuaciones. Y si ya le ofreció lo que usted necesita para, desde el punto de vista imputacional, usted crear su proposición fáctica y acusar, ¿por qué hay que... qué necesidad o qué lógica tiene el que se le soborne? Ninguna. Porque ya él dio, como usted dijo, lo que tenía. Ya él dio lo que tenía. Entonces, el tema aquí es simple. El tema no es Aurelio Valdés. El tema es SENASA Valdés. Ese es el tema. Lo que hay detrás. Claro, son aquí hay un las terceras personas que usted decía. Son las terceras personas. Yo sé que usted no tiene que conocer esto, pero aquel SENASA que se convirtió casi como en una serie, porque el señor Camacho dijo, viene otra vuelta, como quitándole... El 2.0 ya no existe, porque lo que existe es Aurelio. Usted no está entendiendo cuál es la dinámica de nuestro Ministerio Público. Ya el 2.0 de SENASA no existe. Existe Aurelio Valdés. Pero ¿qué importancia tiene Aurelio Valdés para ser una piedra en el zapato de un proceso penal tan robusto como SENASA, que se redujeron de 100.000 millones a 15.000? Y que el mismo presidente dijo que no, que ahí no estaba pasando nada. No, él no sabía, no quería entenderlo. Pero búsquese el video donde el mismo Canaán, ese Roberto Canaán, sale diciendo que no, que eso es mentira todo. Entonces, si Canaán es un mentiroso que le dijo al país, al pueblo dominicano, que eso era mentira, ¿por qué hay que creerle ahora? ¿Y por qué hay que creerle cuando rinda su testimonio? Ese es el tema no es Aurelio. Pero usted recusó a la magistrada. Pero porque la magistrada emitió... Tiene unos argumentos que ya Miguel y yo estamos preocupados. Porque la magistrada emitió, sobre la base de informaciones falsas del Ministerio Público, órdenes que van a tener que ser cuestionadas, y no es bueno que ella revise sus propias decisiones, porque nadie puede ser juez de sí mismo. ¿O me equivoco? Corrígame. ¿Por qué el magistrado hubo de buscar un representante para su defensa técnica y no defenderse él? Bueno, usted sabe que la ley establece la irrenunciabilidad de la defensa técnica. Ni que él quisiera y fuera el mejor abogado de sí mismo. Además, que los ingleses nos enseñaron hace muchos años un principio de derecho mundialmente aceptado, que el peor abogado es el que se defiende a sí mismo. Claro. Usted sabe lo mal que se siente ese procurador fiscal siendo acusado por su mentor Wilson Camacho o por su compañero de estudio. Bueno, con el caso de Jean Alain nos dimos cuenta que no. No hay espíritu de nada. Entonces no hay una relación amable ahí. Ahí lo que hay es un sacrosanto, extraordinario e inentendible manejo publicitario del órgano persecutor del Estado, que, dicho sea de paso, viola la ley todos los días, pero a nadie le importa. No. A nadie le importa. El Ministerio Público viola la ley todos los días. Y nosotros, como vamos a escribir las violaciones a la ley en este proceso, queremos primero diafanidad, transparencia, participación de la comunidad a través de los medios de comunicación, para que se vea y después se entienda. Yo creo que ustedes han entendido perfectamente lo que nosotros estamos diciendo aquí. Ahora, ¿por qué entonces se considera que este Ministerio Público constituye un avance en la búsqueda de justicia en la República Dominicana? Bueno, porque la publicidad
del gobierno decía al principio Ministerio Público, Gobierno de la República Dominicana, Ministerio Público Independiente, y le metieron 3.000 millones de pesos para hacer ver, y eso puede ocurrir, don Miguel, fácilmente, que mañana, si le meten a usted 3.000 millones de pesos para decir que usted es el verdadero representante de Dios en la tierra, créame que mucha gente lo va a terminar creyendo. Ahora, en el caso de Senasa, ¿qué dinero es que está envuelto en el fraude? ¿15.000 o 100.000 millones? Porque oí esa frase, oí esa cifra. Contablemente 100.000, imputacionalmente 15.000. ¿Cómo pudo el Ministerio Público sin una auditoría rebajarlo? No sé, plausible para ellos. Plausible. Hay tantas preguntas, pero lo que yo todavía estoy insomne es cómo dice Valentín Medrano Peña que esto es un desvío de Senasa, un puente roto para Senasa. Mire, ellos le están buscando un bajadero a Senasa. Wow, eso sí sería grave. Ellos le están buscando un bajadero. Pero viene una revisión de medidas de coerción de don Santiago. Ellos le están buscando un bajadero a Senasa. Oiga lo que le estoy diciendo hoy, aquí, en este programa, en esta cabina histórica, por muchas razones. Pero antes de que termine el programa, y yo la tengo sociedad una pregunta. civil y PC no va a reclamar. ¿Qué, participación PRM Ciudadano? No, usted sabe lo que es eso. Pero yo digo, ¿por qué? Mire, esas son instituciones que en este país hay que cerrar en su momento. No, en su momento, participación ciudadana, en su momento eso hay que cerrarlo. Y si se auditan a la gente de participación ciudadana, su participación en los gobiernos, su cuota, como si fueran compañeritos de la base, el dinero que reciben de los gobiernos, los muchos millones que reciben por asesorías, esa gente de participación ciudadana. Y entonces se sienten con más autoridad moral que todo el mundo. Ahora, yo pregunto, habiendo tanto dinero envuelto en el caso de Senasa, ¿por qué no hay prisión preventiva? Bueno, don Santiago. No, pero dicen que no, que está en su casa. Ah, bueno, eso. ¿Usted se acuerda aquel que... Bueno, en la práctica. Valentín, yo no sabía, muchísimas... Yo de eso no sé, ¿no? Muchísimas gracias. El equipo del gobierno de la tarde está disfrutando, pero ellos tienen su tiempo. Claro, y así como nosotros nos quejamos del otro tiempo. Gracias. Esa gente que esperen. Ajá. No, pero que ¿Tú puedes seguir con ellos? No, ningún gobierno de la tarde. Es más, somos antigobierno hoy. Muchísimas gracias. Se quedan con ese extraordinario equipo en este día 13, en emergencia. En emergencia y esperando la tormenta. Gracias y hasta mañana. ¿Tú sabes de dónde me gustaría verte a ti? ¿A mí dónde? En el Congreso. Ahí hace falta un tribuno. Señores.